Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar a ver la clase de conciliación bancaria y para entender bien el tema, vamos a ver entendiendo desde un principio qué se entiende por conciliación. Cuando ustedes escuchan el término conciliar, normalmente se refiere a dos o más partes cuando están en desacuerdo por algo. Entonces, conciliar es que de una u otra forma se pongan de acuerdo y establecer cuáles son las diferencias para salvar esas diferencias. Cuando hablamos de conciliación bancaria, nosotros lo que tratamos de poner de acuerdo, por así decirlo, es los registros de nuestra empresa con los registros del banco. Que por una cuestión temporal o por una cuestión de errores que pueda haber, hay diferencias entre una registración y otra. Por lo tanto, nosotros debemos establecer cuáles son esas diferencias y si esas diferencias son imputables a nosotros, tenemos que ajustar nuestro saldo. Y si son imputables a la institución bancaria, ellos deberán corregirlo. Aquí encontramos entonces dos tipos de diferencias, ¿sí? Lo que normalmente llamamos como partidas conciliatorias, que son aquellos errores o omisiones que los bancos experimentan, que son las menores. Generalmente hay omisiones, pero no errores por el banco. Y eso no da lugar a ningún tipo de ajuste ni modificación en nuestra cuenta porque son cuestiones temporales. Y las otras partidas que son los ajustes propiamente dicho, que son errores que cometemos nosotros al registrar o alguna omisión por alguna registración que haya cometido el banco, por ejemplo, una nota de débito, una nota de crédito y nosotros no nos enteramos hasta que no recibimos el resumen bancario, por lo tanto no lo registramos y entonces encontramos esa diferencia que origina que nosotros tengamos que ajustar nuestro saldo. Es importante la diferenciación o separar entre lo que es partida conciliatoria y ajuste para que tengamos en claro al momento de terminar la conciliación cuáles son los montos que tenemos que registrar, porque si no van a dar lugar a confusión cuando dentro de la registración, cuando hacemos la conciliación, todos, o en muchos casos, no discriminan entre partida conciliatoria y ajuste y después tienes que andar revisando para ver cuál es ajuste y cuál es de partida conciliatoria a los efectos de poder registrar. Entonces yo sugiero siempre que separemos de entrada para que tengamos bien diferenciados cuáles son los que debemos registrar. Nosotros para hacer una conciliación tenemos tres cosas que necesitamos, tres elementos. En primer lugar, la conciliación anterior. ¿Mm? En segundo lugar, el resumen bancario. Y en tercer lugar, el libro banco. Siempre se hace el corte a una misma fecha. Quiero cortar a un determinado mes, a un determinado día, pero siempre a una misma fecha, tanto el libro banco como el resumen bancario. Generalmente las conciliaciones se hacen mensuales, pero hay empresas que no tienen mucho movimiento bancario y optan por hacerlo cada 2 meses o trimestralmente. Eso es optativo. Pero en empresas en donde tienen muchos movimientos de depósitos, cheques, movimientos bancarios varios, entonces, como tienen varias hojas de resumen bancario y de libro banco, entonces lo hacen mensualmente. Vamos a analizar cada uno de los elementos que necesitamos. ¿Por qué necesitamos la conciliación anterior? Aquí vemos, por ejemplo, en el práctico número 12, que tenemos en primer término la conciliación al 31 del 12 del 19, que es la conciliación anterior. Y ustedes ven ahí que hay conceptos que han quedado pendientes en esa conciliación
¿m? Que van a ser reflejados o registrados en el mes siguiente. Por lo tanto, esto que ustedes ven aquí, estos conceptos, tienen que estar registrados en el mes siguiente, y si yo no tengo la conciliación anterior, lo voy a encontrar en el mes siguiente, pero no voy a saber de dónde viene. Entonces tengo que puntear primeramente la conciliación anterior para ver qué es lo que ha quedado pendiente, si se ha registrado, ya sea en mi libro banco, si hay un ajuste, o una conciliación, un ajuste, una partida conciliatoria, aparecerá en el resumen bancario del mes siguiente. En este caso, nosotros estamos cerrando al 31 de enero del 2020 y la conciliación anterior el 31 de diciembre. El resumen bancario es lo que el banco registra de todos nuestros movimientos. El resumen bancario y el libro banco presentan un formato similar. En el resumen bancario tenemos aquí, por ejemplo, fecha, concepto, débito, crédito y saldo, y en el libro banco los mismos columnas. Para el libro banco, o para lo que nosotros registramos, representa lo que nosotros tenemos en la cuenta banco XX, cuenta corrientes, que es una cuenta, como ustedes saben, del activo. Por ser una cuenta del activo, tiene saldo deudor. ¿Qué representa el saldo deudor? Lo que nosotros tenemos en el banco a nuestro favor. El saldo del libro banco deudor, que será la cuenta banco, representa lo que nosotros tenemos a favor en nuestra cuenta corriente. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nosotros registramos en el debe sumará mi saldo, y lo que nosotros registramos en el haber o en la columna de créditos restará mi saldo. Por el contrario, en el resumen bancario o en los registros del banco, para ellos es exactamente como un espejo. ¿Por qué? Porque para ellos lo que nosotros tenemos en el banco representa un pasivo. Porque esa plata es nuestra, entonces ellos es como que nos deberían esa plata. Por lo tanto, lo que ellos registran en el debe disminuye el saldo, y lo que registran en el haber aumenta el saldo. ¿Mm? Como todo movimiento del cuenta del pasivo. Por ejemplo, yo debito aquí un depósito que aumentará mi saldo, lo registro en el debe, y el banco lo tiene que registrar en el haber, o sea, en la columna de créditos. Y viceversa, si yo registro un cheque, emito un cheque que disminuye mi saldo, lo tengo que registrar en la columna del créditos, o sea, en el haber, que disminuirá mi saldo de la cuenta de bancos, y para ellos lo registrarán en la cuenta de la columna del débito, la cuenta del débito, y disminuye la deuda que ellos tienen conmigo. ¿Mm? Visto, esta es la forma en que trabaja la cuenta banco. Ustedes tienen que tener bien claro que para la cuenta, resumen bancario, los débitos restan, los créditos suman. Y para nosotros los débitos suman y los créditos restan. Eso es algo que tienen que tener bien en claro. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja el libro banco y el resumen bancario. Aquí nosotros tenemos un formato de un libro banco y un resumen bancario. Supongamos que el 1 de abril yo realizo un depósito. Si es un depósito, lo anoto en el debe, en el libro banco. Supongamos que es de 1.000 pesos, suma mi saldo en 1.000 pesos. En el extracto bancario o en el resumen bancario, ellos registrarán en el haber y mi saldo sumará 1.000 pesos. Supongamos que el día 5 de abril
emito el cheque número 1. Entonces yo lo tengo que anotar en la columna del haber, que sea por 50 pesos. El día 10 de abril emito el cheque número 2, que también va en el haber, por 150 pesos. El día 15 de abril yo realizo un depósito de un cheque de tercero, que es, supongamos, 48 horas. Eso es lo que demoraría el clearing para acreditarme el monto de mi cuenta. Como es un depósito que aumentaría mi saldo, entonces lo registro en el DEB. Y el día 20 de abril emito el cheque número 3 por 200 pesos. Y ahí terminan las operaciones mensuales de abril por mi parte. En el banco, el día 5 de abril, entró el cheque número 1, que lo cobra al que nosotros le dimos por 50 pesos. El día 25 de abril recién entra el cheque 2, el cheque 3, perdón. Vamos a poner este ejemplo, que sea de 200 pesos. Y el día 30 de abril, a fin de mes, el banco nos cobra los gastos de la cuenta por 100 pesos. Y ahí termina el mes de las operaciones por el banco. Ustedes ven, tenemos una diferencia. Nosotros terminamos con 850 pesos y el banco termina con 650 pesos. Tenemos en realidad tres formas de realizar la conciliación. Las dos más usadas son: o partimos del libro banco y llegamos al resumen bancario, o viceversa, partimos del resumen bancario y llegamos al libro banco. Vamos a hacer los dos casos. Por ejemplo, nosotros partiríamos del saldo del libro banco en primer lugar con 850 pesos. ¿No es cierto? Ese es nuestro saldo del libro banco. En este caso, voy a buscar las diferencias que hay entre uno y otro. Aquí tengo un depósito de 1000 pesos. Está aquí con el depósito de 1000 pesos. Vamos a marcarlo con un color más claro para que se vea. Entonces, eso coincide. El cheque número 1 entró en el banco y lo tengo ahí. El cheque número 2 falta, porque no entró en el banco. El depósito de 48 horas falta. Y el cheque número 3 entró. Entonces, las diferencias que tengo: el cheque número 2, que yo lo tengo registrado y está pendiente en el banco. Un depósito de 48 horas que todavía no entró en el banco. No se me acreditó en mi cuenta. Y los gastos que me cobra el banco, que yo no lo tengo registrado en el libro banco. Partimos de el libro banco primero, 850 pesos. Entonces tenemos estos dos casos, son partidas conciliatorias. ¿Por qué partidas conciliatorias? Porque el banco no lo tiene registrado, pero es cuestión de que seguramente en el mes siguiente, en mayo, entrará el pago de ese cheque y este depósito. Entonces, conciliatoriamente lo vamos a considerar ahora, pero es a los efectos de efectos temporales, todavía hay una diferencia. Por lo tanto, en lo que yo les decía, partidas conciliatorias, el cheque número 2 de 150 pesos. En este caso, ¿por qué esos 150 pesos yo los tendría que sumar, como va aquí en la conciliación, si parto del libro banco? Ustedes ven que en mi libro banco, yo los 150 pesos los tengo detraídos. Es decir, que para llegar a estos 850, yo ya he restado 150 pesos.
pero en mi resumen bancario no lo tengo considerado. O sea que aquí no lo tengo considerado, entonces yo tendría que adicionarle conciliatoriamente solamente estos 150 pesos, por eso sumo. Distinto de los 250 pesos. Esos 250 pesos yo sí lo tengo sumado en mi saldo del libro banco. Están incluidos aquí dentro de estos 850. Están incluidos. Y dentro de estos 650 a donde yo quiero llegar, no están incluidos. Entonces, si aquí ya están y aquí no están, entonces yo tengo que detraerlos para poder llegar ahí. Entonces tengo 150 que suman, 250 que restan. Tengo un total neto de partidas conciliatorias por menos 100 pesos. ¿Sí? Y ahí terminaron las partidas conciliatorias. El que me queda es un ajuste. Primero, ¿por qué ese ajuste? Ese ajuste porque esto me va a modificar mi saldo del libro banco porque me da el origen a una registración que yo posteriormente a la conciliación tengo que realizarla porque no lo registré en mi libro banco. Es 100 pesos de gasto que me cobra el banco por el mantenimiento de la cuenta y que yo no lo registré a fin de mes. Entonces seguramente lo voy a registrar en el mes siguiente, supongamos que el día 2 de mayo, pongo gastos, que eso va a dar origen a una registración, pero eso ya es del otro mes. Entonces en esta conciliación yo tengo que considerar el ajuste restando, porque yo no resté aquí y aquí me los tiene restado. Entonces yo tengo que restarle a mis 850 para que llegue a 650. Entonces tengo como total de ajustes menos 100, por lo que sumando, haciendo la sumatoria de donde parto, que en este caso es el saldo del libro, menos los 100 de conciliación, menos 100 de ajuste, me da el saldo del resumen bancario. ¿Sí? La otra metodología sería partiendo del resumen bancario. Si yo parto del resumen bancario, sería muy similar, nada más que es inversa el razonamiento que yo voy a hacer para establecer los signos. Siguen siendo las mismas partidas conciliatorias y los mismos ajustes. Lo que es ajuste aquí sigue siendo ajuste y lo que es partida conciliatoria sigue siendo partida conciliatoria. Lo único que varía es los signos. ¿Por qué varían los signos? Vamos a razonarlo. Tenemos nosotros que partimos de 650 pesos, ¿sí? Para llegar a 850, ¿no es cierto? Bueno, si partimos de 650 y tenemos un cheque de 150 pesos que nosotros de donde partimos no está restado y que debió estar restado porque está restado en el saldo del libro, entonces tengo que restar, ¿sí? Y la otra partida conciliatoria que eran los 250 pesos, que yo debería haberlo sumado porque en el libro banco, a donde vamos a llegar, está sumado. Aquí debería haberlo sumado. Entonces, sumamos esos 250. Y tenemos entonces un neto de partidas conciliatorias de 100 pesos positivo. Los ajustes. Terminamos ahí la partida conciliatoria y vamos a los ajustes que nos quedan aquí. El ajuste en este caso es uno solo, que es 100 pesos de gasto, que yo en estos 650 de donde parto, ya lo tengo restado. Entonces, si aquí está detraído y aquí no, lo tengo que adicionar a los efectos conciliatorios para que me den los 850. Y esto da origen a la registración para el ajuste en nuestro libro. Visto esto, vamos a ver los prácticos que tenemos en clase. Como les decía, nosotros tenemos tres elementos que necesitamos para hacer una conciliación. Tenemos que puntear primero la conciliación anterior. En este caso, la conciliación anterior tenía
una nota de débito de 150 pesos más IVA, que eso seguramente, como aquí lo ven ustedes, una nota de débito partiendo del resumen bancario, es algo que está sumado, por lo tanto es un ajuste que tiene que estar y que tenemos que buscarlo ¿en dónde? En el libro banco, porque es algo que nos faltaba a nosotros registrar. Y que lo encontramos aquí, en el otro mes. Ustedes ven 2 de enero, está aquí registrado. Entonces, eso ya está saneado porque ya registramos lo que nos faltaba registrar del mes anterior. ¿Mm? Si ustedes ven, al 31 de diciembre, el resumen bancario tenía 2.780 de saldo. Y con este ajuste, nosotros ya tenemos en nuestro libro 2.780. Ya no hay diferencias entre el libro banco y el resumen bancario. Entonces ahora nos abocamos directamente a puntear el resumen bancario con el libro banco y vemos cuáles son las diferencias. Tenemos un depósito en efectivo de 1.500 pesos, aquí, y lo encontramos aquí. Otro depósito en efectivo de 2.500 pesos, que lo encontramos aquí, y lo tenemos aquí. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Después tenemos el cheque número 220 y aquí tenemos el cheque número 220. O sea, en el resumen bancario ustedes ven que está en el débito. Porque resta mi saldo. Acuérdense que esto es pasivo y los débitos restan el saldo. Por lo tanto, tienen que estar registrados en el debe. Y en nuestro libro banco en el haber, porque es activo y los activos restan mi saldo. Entonces, el cheque 220 por 1.500 pesos está aquí y aquí está por 1.550 pesos. Ahí hay una diferencia de 50 pesos. Veamos quién es el que ha cometido el error. Si nosotros por 1.500 o el banco por 1.550. Aquí me dicen la llamada número 1, el cheque 220, el valor correcto corresponde al registrado en libros. Es decir, que el banco, el resumen bancario, hay un error de 50 pesos. Ese error es una conciliación bancaria porque es del banco. Entonces vamos a ver cómo lo registramos en la conciliación. A ver, aquí. Partimos del saldo del resumen bancario, que es 4.218,30. Y decimos que tenemos una diferencia, el cheque 220, que es una partida conciliatoria. ¿Es cierto? 50 pesos. Ahora bien, ¿cómo juegan esos 50 pesos? Si están sumando, si están restando. ¿Qué son las dos alternativas? No tenemos otra. O suma o resta. Si nosotros partimos del resumen bancario, 50 pesos el banco nos sacó de más. O sea, ellos recuerden que ustedes han hecho por 1.550, nosotros por 1.500. Entonces, estos 50 pesos tendríamos que adicionarlos porque él nos sacó 50 pesos de más. Porque estamos partiendo de... Nunca se olviden de dónde partimos. Partimos del resumen bancario, por lo tanto, tenemos que sumar esos 50 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a seguir. Tenemos el cheque 221 por 750 pesos. 750 pesos. Cheque 221, perfecto. El cheque 200 por 800 pesos. Por 800 pesos. Después tenemos depósito de valores por 3.500. Aquí tenemos depósito de valores por 3.500. Bien.
Después tenemos el cheque 223 y 224 que no están en el resumen bancario. Depósito de valores por 1.500 pesos que no están en el resumen bancario. Y depósito en efectivo por 500 pesos. Bueno, lo que no está marcado aquí están las diferencias. Tenemos aquí una transferencia de otro banco de 1.000 pesos. Vamos a ver qué dice la referencia. Me dice que la transferencia de 1.000 pesos corresponde a un anticipo para congelar precios realizados por un cliente. Es decir, que el cliente nos ha depositado plata en el banco, una transferencia que ha hecho, y o no nos ha avisado o nosotros hemos registrado oportunamente ese anticipo, por lo tanto no lo hemos registrado en el libro banco. Es un ajuste que nosotros tenemos que hacer a nuestro saldo bancario. Por lo tanto, tenemos la transferencia de otro banco por 1.000 pesos, que es un ajuste. Bien, ahora, ¿por qué va restando? Va restando porque el banco sí me lo ha sumado y yo no lo he considerado todavía. Entonces yo tengo que restar a lo que el saldo del banco de donde estoy partiendo. ¿Bien? Perfecto. Seguimos. Entonces, este ya estaba considerado. El pago, tenemos el débito por 3.000 pesos, que es el pago de sueldos, que el banco lo registró por 3.000 y nosotros registramos por 3.300. Vamos a ver qué dice la referencia. Y me dice que débito por pago de sueldo real es de 3.000. Es decir, que nosotros hemos cometido un error al registrar y hemos puesto 3.300 en vez de 3.000, que es lo que correspondería. Por lo tanto, es un ajuste que nosotros tenemos que hacer a nuestro saldo. Vamos a la conciliación y vemos pago de sueldo 300. ¿Por qué negativo? Esa diferencia de 300. Porque el banco ha restado de mi saldo, de donde yo estoy partiendo, 3.000 pesos. Yo he restado 3.300. Entonces, a los efectos de la conciliación, yo tengo que sacarle 300 pesos más a este para igualar con mi saldo del libro banco. ¿Estamos? Vamos al siguiente. Vamos por estos cheques. El cheque 223, estaban aquí, está aquí y está aquí. El cheque 224 está aquí y está aquí. Perfecto. Entonces, ya lo que nos quedaría solo por marcar son estas dos diferencias. Tenemos comisiones que nos cobra el banco por 120 más IVA y el gasto de mantenimiento por 150 más IVA, que son ajustes que nosotros no hemos registrado en nuestro libro. Por estos dos gastos, uno por el concepto de comisión y otro por concepto de mantenimiento de cuenta corriente. Esos dos ajustes van aquí. Comisiones por 145 y el gasto de mantenimiento por 181,50. Aquí van incluido el IVA. Nosotros a los efectos de la conciliación podemos poner el concepto, el importe total, pero cuando hagamos la registración, sí, ahí vamos a discriminar lo que es gasto y lo que es IVA. Entonces, ¿por qué van sumando estos dos gastos? Estos dos gastos que en este saldo están restados, porque el banco me ha cobrado, yo no lo he restado todavía en mi libro banco, por lo tanto, le adiciono al saldo del extracto bancario del cual estoy partiendo para llegar a mi libro banco. Eso me hace un total de neto de 973,30 de ajustes. Y me faltan, para terminar con esta conciliación, estos dos conceptos que yo tengo registrados aquí, que he hecho el 30 de enero y el 31 de enero, valores, depósito de valores y depósito en efectivo, que en el banco, que seguramente por una cuestión temporal, los primeros días del mes siguiente estarán acreditados, no están registrados aquí. Entonces, estos dos valores son
partidas conciliatorias para nosotros que el banco, seguramente si vemos el resumen del mes siguiente, estarán incluidos ahí. Eso ya van a participar de la conciliación del mes siguiente. Entonces, 1.500 pesos que son valores, depósitos de valores y depósito en efectivo por 500 pesos irán sumados. ¿Por qué sumados? Porque yo aquí los tengo sumados y el banco no me los ha sumado. Entonces, a los efectos de igualar los saldos, siempre tienen que ponerse en la mente que tienen que igualar estos dos saldos. O sea, las condiciones tienen que ser iguales. Para que yo iguale la condición de este con este, entonces, si este está sumado, este le tengo que sumar. Ese es el razonamiento. Si aquí está restado, a este le tengo que restar. ¿Estamos? Entonces llegamos al saldo del libro banco de 2.295 pesos, como era aquí, 2.295 pesos. Esto vamos a marcarlo para que ya queden como marcados. Entonces, tenemos todo marcado lo que es nuestros movimientos, tanto en el registro del libro banco como en el resumen bancario. Y llegamos al saldo que queríamos llegar, que es 2.295. Ahora, para finalizar, lo que debemos hacer es registrar estos ajustes. Ven que les resulta más fácil ya individualizar lo que yo tengo que registrar si diferencio entre partidas conciliatorias y ajustes. Porque si mezclo todo, después tengo que tildar cuál es ajuste, cuál es partida conciliatoria para hacerlo. De esta forma, yo ya tengo separado lo que tengo que ajustar. Un tip que le doy para que se den cuenta. Si nosotros partimos del resumen bancario, todo lo que me resulta negativo en los ajustes suma mi saldo bancario y todo lo que me resulta positivo resta mi saldo bancario. O sea que en estos dos casos yo voy a tener que debitar la cuenta banco y en estos dos casos voy a tener que acreditar la cuenta bancos. ¿Estamos? Entonces, tenemos una transferencia que nos había hecho un cliente, ¿se acuerdan? Entonces, como nosotros no lo habíamos registrado, ponemos bancos a anticipo de clientes, que es pasivo, por los 1.000 pesos. Ven que es negativo aquí y debito mi cuenta banco. En el segundo, nosotros habíamos registrado 300 pesos de más. Es decir, que nosotros, ¿cómo habíamos hecho la registración? Sueldos a pagar a banco por 3.300, ¿se acuerdan? Que hay un error ahí, entonces nosotros tenemos que ajustar esa registración poniendo banco por 300 a sueldos a pagar 300. Estas eran las comisiones y los gastos que el banco nos cobra, por lo que tenemos comisiones por 120, que era el neto, gastos bancarios por el neto, que era 150, el IVA de los dos, por un total de 367, perdón, 326,70. Mayorizando mi cuenta banco, yo tengo que mi saldo inicial era 5.295. Tengo dos débitos de 1.000 y 300 y un crédito de 326,70. Me queda un saldo ajustado de 6.268,30. Ahí terminó toda mi práctico 12. Vamos a ver, bueno, este es un práctico similar, pero partido del libro banco. Les dejo aquí para que lo vean, lo practiquen y cualquier consulta lo vemos. Ahí están las registraciones y el saldo ajustado a que debería llegar en el banco. Este es otro en el cual también parto del resumen bancario, el práctico 14. Ustedes lo pueden ver ahí.
lo practican. Esto es cuestión de que se entienda bien cómo es la técnica para la conciliación y practiquen, practiquen, practiquen. Es un ejercicio mental solamente y entendiendo la mecánica de cómo trabaja la cuenta bancos, se van a dar cuenta y razonando no van a poder equivocarse nunca. Perdón, me fui demasiado. Ay. ¿A dónde me fui? Acá. Ahí está. Bueno, en este práctico que es el 17, en donde tenemos la cuenta con valor negativo, quiero hacer un poco hincapié en esto para no dar lugar a confusiones. Vamos a ir al práctico 17. De todas formas, el tema de giro en descubierto lo vamos a ver más profundamente cuando veamos pasivo. Pero lo que me interesa es que sepan bien cómo vamos a manejarnos con las cuentas contables, ¿sí? Cuando el saldo del libro banco es acreedor. Es decir, que nosotros tenemos más movimientos acreedores que deudores en un libro banco, que puede dar lugar a un saldo acreedor en el libro banco, no en la cuenta bancaria, o la cuenta contable. O sea que en mi libro banco, en mi libro diario, yo no voy a poder ni debo registrar la cuenta banco con saldo acreedor, porque es una cuenta del activo. Y si es una cuenta del activo, ustedes saben bien que no tiene que tener saldo acreedor. ¿Mm? Es decir, que yo, si tengo más movimientos en el haber, siempre voy a registrar en la contabilidad hasta dejarla en cero a mi cuenta y después, más allá de eso, o sea, lo que sobrepase mi saldo del debe, será pasivo y debo usar otra cuenta, que en la contabilidad puedo llamarle, generalmente se le llama giro bancario, banco XX. ¿Sí? Pues si yo tengo varias cuentas bancarias, es bueno diferenciar de qué banco se trata, pero siempre con giro en descubierto, no con la cuenta banco. Esa cuenta, mientras tenga saldo, o sea, mientras esté en la columna del haber mayor a la columna del debe en mi libro banco, será pasivo. ¿Estamos? Entonces, se maneja de la misma forma, o sea, ustedes no se enloquezcan ni se confundan porque tenga signo menos, el razonamiento es muy similar, y juego con los signos. Si es menos, si es más, y determino lo que tengo como saldo. Cuando voy a hacer los ajustes, ¿sí? Cuando voy a hacer los ajustes, siempre tengan en cuenta el saldo de la cuenta. Yo aquí tengo en mi libro banco 32.528 pesos negativo. Es decir, mientras no cubra esos 32.528, tengo que seguir usando la cuenta giro en descubierto. Ahora, cuando ya tengo depósitos o entradas que sobrepasen ese monto, entonces ya cancelaré el pasivo hasta donde tengo y el resto ya entraré con el saldo de la cuenta bancos. Es decir, supongamos bajo este que tengo aquí. Tengo valor rechazado por 2.300 pesos. Negativo. Tengo un valor rechazado, 2.300 pesos. Acuérdense que parto del libro banco, por eso los negativos, estos van a disminuir mi cuenta banco. O sea, voy a tener que acreditar la cuenta banco, en este caso, la cuenta giro en descubierto porque no tengo saldo en la cuenta banco, y lo positivo va a debitar mi cuenta banco. Entonces tengo 2.300 pesos de cheque rechazado, 35,20
de gastos bancarios y 8.110,23 que eran cheques no acreditados, que eran por conceptos. Estos 3 cheques eran conceptos de proveedores, ANSES a pagar y honorarios profesionales. Aquí tengo un errorcito. Bien, entonces, ven ustedes, yo pongo giro en descubierto porque todavía estoy usando. Aquí se me incrementa más todavía la deuda. Sigo con giro en descubierto. Y en este caso, yo tengo 4.840 pesos de documentos descontados y un depósito no debitado y una diferencia de cheque de 54 pesos que me acreditan mi cuenta, me aumentan mi cuenta banco, en este caso me disminuyen el pasivo. Por eso registro siempre utilizando en este caso giro en descubierto. Entonces lo que voy a tener aquí es la cuenta giro en descubierto todavía porque no llego a cubrirla. Ustedes ven, parto con 35.837, que es el saldo de mi resumen bancario. No, aquí debería ser este. Entonces, tengo giro en descubierto que me disminuye mi pasivo y giro en descubierto que me aumenta mi pasivo. Todavía tengo un pasivo de 32.726,57. ¿Mm? Ese quiero que lo vean bien, lo analicen y cualquier cosa, las dudas que tengan lo vemos. Lo que quiero es que analicemos esta forma de plantear la conciliación. En las anteriores habíamos visto comparando entre el resumen bancario y el libro banco. Bueno, aquí es prácticamente lo mismo, nada, este ya está hecho el tildado, por lo tanto aquí está en forma de detalle de las diferencias encontradas. Dice, oportunamente se depositó en la cuenta corriente un cheque recibido por nuestro cliente por 2.300 pesos. Dicho cheque fue rechazado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos depositado un cheque, el banco nos ha devuelto y nosotros no hemos registrado esa devolución en el libro banco. Por lo tanto, es una diferencia que corresponde a un ajuste por 2.300 pesos que nosotros no hemos registrado en nuestro libro banco. ¿Mm? Aquí se descontó en dicho banco un documento recibido de un cliente por 5.000 pesos con un interés y un sellado. O sea, son los gastos que nos cobra el interés y gastos y que nosotros no hemos acreditado, es decir, que nosotros no hemos aumentado nuestro saldo en nuestro libro banco. Por lo tanto, es un ajuste. ¿Mm? Aquí, a ver, esto, cuando nosotros decimos, se omitió la acreditación de un depósito de 3.500. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que, a ver, ¿cómo lo analizamos esto? Veíamos, ¿en dónde falta? En la columna de, a ver, la columna de créditos. Si es un depósito, aumenta mi saldo, ¿no es cierto? Ahora tenemos que analizar si en el libro banco o en el resumen bancario la columna del haber aumenta mi saldo. La columna del haber aumenta mi saldo en el resumen bancario, porque es un pasivo para el banco, ¿se acuerdan? Entonces, si dice que se omitió acreditar un depósito por 3.500, en donde estaría faltando o en donde he encontrado la diferencia es en el resumen bancario. Por lo tanto, es una partida conciliatoria. ¿Mm? Aquí en este, según el resumen bancario, se debitó un débito realizado en fecha 16
por 32,20 en concepto de provisión. O sea, que nosotros en el resumen bancario encontramos un débito que es un gasto que disminuye mi saldo y que nosotros no lo hemos registrado en nuestro libro banco. Por lo tanto, es un ajuste. ¿Mm? Entonces, después, o sea, así quiero que ustedes se mentalicen en razonar para que puedan encontrar perfectamente qué corresponde, si es ajuste, si es partida conciliatoria, si suma, si resta. Si lo piensan despacio, tranquilo, y tienen en claro lo que es débito y crédito en cada uno de los lugares, tanto en el registro como en el resumen bancario, no van a tener problema. A ver, después, por ejemplo, este dice, no se debitó un depósito de 5.750. Los depósitos aumentan mi saldo. ¿En cuál de los dos registros los débitos aumentan mi saldo? En el libro banco. Entonces dice, no se debitó, es decir, que en el libro banco falta el depósito. Por lo tanto, es un ajuste que depende de dónde parta, suma o resta. Si yo parto del libro banco, en este caso, lo tendría que sumar, y si parto del resumen bancario, lo tendría que restar. Y así sucesivamente. Bueno, creo que podríamos hablar muchísimo más. Me interesa de que ustedes practiquen y me planteen las dudas, así lo podemos analizar. Hasta aquí llegamos. Espero que anden bien. Muchas gracias.